Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Shanks quería que el hijo de Dragon fuera el dios Sol, y solo lo descubrimos gracias al capítulo 1160 de One Piece. Y te voy a mostrar por qué ahora. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Chicos, en el capítulo 1160, el incidente de God Valley, Oda lanza una bomba que redefine todo. Dragon, aún joven y con barba incipiente, rescata a Shanks y a su hermano Shamrock del caos de la isla, implorado por la madre pelirroja para proteger su futuro. Esa escena, en medio del juego de caza sádico de los dragones celestiales, donde esclavos como Kuma, de la raza pirata revelada allí, se convierten en presas, muestra a Dragon disparando a un noble para salvar a Kuma y huyendo con los bebés pelirrojos, mientras los piratas Rocks, los piratas Roger y Garp transforman God Valley en un infierno. Dragon carga a Shanks y Shamrock, esquivando ataques de los caballeros de Dios, incluyendo un yeti con cuernos que parece salido de una pesadilla mitológica. Piensa en la intensidad. Dragon, sudoroso y decidido, corriendo con los bebés mientras la madre pelirroja es traicionada por Garling Figarland. En el capítulo 1096, Roger encuentra a Shanks en un cofre flotante, pero ahora sabemos que Dragon lo escondió allí para escapar de la masacre. Esa conexión desde el nacimiento explica por qué Shanks, años después, ve en Luffy, hijo de Dragon, el potencial para ser Nika, el dios Sol de la libertad. Capítulo 1044. Shanks, criado en el caos de God Valley, sabe que Dragon representa resistencia contra los dragones celestiales. Él quiere que su hijo, Luffy, se convierta en el salvador que él mismo no pudo ser. En el capítulo 1, Shanks le da el sombrero a Luffy con una mirada que ahora grita: "Vas a ser el dios Sol que libera al mundo, chico". Shanks, salvado por Dragon, jura lealtad interna, viendo a Luffy como el heredero de Nika desde que escucha sobre su nacimiento. En el capítulo 434, Shanks detiene la guerra de Marineford, quizá sabiendo que Luffy, el hijo de su salvador, necesita sobrevivir para despertar el Gear 5. Capítulo 1045. God Valley no es solo una masacre, es la cuna donde Shanks decide que el hijo de Dragon será el dios que derribe a Imu y a los dioses falsos. Capítulo 1085. Shamrock, el hermano perdido, podría ser el contrapunto oscuro, capturado por los caballeros de Dios y convirtiéndose en un obstáculo, pero Shanks se enfoca en Luffy como la luz solar. Shanks no es solo un yonko, él es un visionario que vio en Luffy al dios Sol desde el rescate de Dragon en el capítulo 1160. Criado en el Oro Jackson, después de que Roger lo encontrara en el cofre, capítulo 1096, Shanks carga con el trauma de God Valley, la madre traicionada por Garling, los dragones celestiales cazando inocentes como animales. El acto heroico de Dragon, disparar a un noble para salvar a Kuma y huir con los bebés, planta en Shanks la creencia de que los verdaderos héroes vienen de linajes como el de Dragon. En el capítulo 967, Shanks escucha a Roger reír en Laugh Tale sobre Joy Boy, el usuario original de Nika, y si él conectara eso con el hijo de su salvador. En el capítulo 1, Shanks pierde el brazo para salvar a Luffy de un rey del mar, pero ahora vemos que fue una prueba. Él quiere ver si el chico tiene el espíritu de Nika, el dios que se ríe de la opresión. Capítulo 1044. Shanks sabe que Dragon, el revolucionario, capítulo 100, salvando a Luffy en Logtown, lucha contra el sistema que destruyó God Valley. Él apuesta a que Luffy, con sangre de, despertará al dios Sol para completar la revolución. En el capítulo 1054, Shanks intimida a Green Bull con Haki Supremo, reflejando el poder de Dragon, sugiriendo que aprendió de él durante años escondido tras el rescate. La teoría dice que Shanks, agradecido con Dragon, jura guiar a Luffy para que sea Nika, el libertador que derriba a Imu. Capítulo 1085. Shamrock, rescatado pero quizá separado en el caos, tal vez capturado por los caballeros de Dios, como especulan los fans, se convierte en el hermano oscuro que Shanks deja atrás, enfocándose en Luffy como el elegido. En el capítulo 434, Shanks advierte a Buggy sobre orígenes especiales, los suyos, ligados a Dragon. Esta visión moldea a Shanks como mentor. Él no quiere el One Piece para sí, capítulo 1079, sino para que el hijo de Dragon se convierta en el dios Sol que libera a los oprimidos de God. Oda esparce pistas como tesoros enterrados. En el capítulo 100, Dragon salva a Luffy con vientos misteriosos. ¿Y si Shanks, rescatado por él en God Valley, capítulo 1160, fuera el enlace? En el capítulo 580, después de Marineford, Shanks detiene la guerra y toma el sombrero de Ace, honrando el legado de, quizás sabiendo que Luffy, hermano adoptivo, vía Dragon, necesita sobrevivir. En el capítulo 967, Shanks escucha sobre Joy Boy en Laugh Tale. Años después, en el capítulo 1044,
94. Luffy despierta a Nika. Shanks apostó a eso desde que vio el potencial en el hijo de su salvador. En el capítulo 1059, Shanks menciona viejos amigos. Dragon, la conexión desde el nacimiento, explica por qué Shanks no ataca a los revolucionarios. Capítulo 904, Reverie. La madre pelirroja del 1160 implora protección. Dragon cumple. Y Shanks retribuye guiando a Luffy para que sea el dios Sol que termina con los juegos de caza como en God Valley. Capítulo 1095. Shamrock, tal vez transformado en un caballero de dios manipulado. Capítulo 1086. Poderes de Imu. Se convierte en el contrapunto. Shanks quiere a Luffy como Nika para salvarlo también. Esta alianza secreta, plantada en el 1160, conecta East Blue con el fin del juego, con Shanks viendo a Luffy como el dios que libera incluso a su propia familia perdida. En el capítulo 434, Shanks dice que piratas como él esperan lo correcto. Luffy, el hijo de Dragon, despierta eso en el capítulo 1043 con los tambores de la liberación. La fe de Shanks es personal. Salvado por Dragon, él moldea al hijo de él para el destino solar. Imaginen el clímax en el BAF. Luffy, tras una batalla con gigantes que cuentan leyendas de God Valley, encuentra a Shanks y escucha la verdad. Luffy, Dragon me salvó cuando era bebé. Me crió como tu hermano antes que Roger. Siempre quise que fueras Nika, el dios Sol que libera al mundo. Luffy ríe primero. Jajaja, Shanks, ¿eres mi hermano? Entonces vamos a festejar con carne. Pero el peso cae. El rescate en el 1160 unió sus vidas contra los dragones celestiales. Y Shamrock, perdido en el caos, puede ser un enemigo ahora. En el capítulo 576, la muerte de Ace deja a Luffy con un vacío. Descubrir a Shanks como hermano adoptivo sería un bálsamo, recordando a Sabo. Capítulo 672. Piensa en la emoción. Luffy y Shanks, hombro con hombro, enfrentando a Waimu. Capítulo 1085. Con Shanks diciendo: esperé a que te convirtieras en el dios que Dragon soñó. Esta revelación, basada en el rescate del 1160, hace que Luffy vea su sueño como herencia familiar, con Dragon como el arquitecto que salvó a Shanks para guiar a East al destino solar. Shanks, sabiendo del Hito Hito no Mi, modelo. Nika, capítulo 1044. Protege a Luffy desde el capítulo 1 para que despierte el Gear 5. Shamrock, quizá corrompido por los caballeros de Dios, se convierte en el villano que pone a prueba a este dios, completando el ciclo de God Valley. En el capítulo 1115, Vegapunk advierte que el mundo se hunde por guerras antiguas. Shanks y Luffy, como hermanos, pueden unir fuerzas contra el tesoro nacional de Imu. Capítulo 761, ligado a God Valley. Shamrock, rescatado pero perdido, aparece como caballero de Dios manipulado. Capítulo 1086, forzando a Shanks a elegir familia. Esta conexión eleva a Luffy a líder de una línea D extendida, con Dragon como salvador, que plantó la semilla del dios Sol. En el capítulo 1054, Shanks intimida a Green Bull, quizá para proteger al hermano que se convertirá en Nika. La teoría pinta a Shanks como guardián, salvado por Dragon, para guiar a Luffy hacia el Sol. El deseo de Shanks de que el hijo de Dragon sea Nika viene del rescate en el 1160. Salvado por Dragon, ve en él lo opuesto a los Celestial Dragons y apuesta a que Luffy heredará eso como dios Sol. Capítulo 1044. En el capítulo 967, Shanks escucha sobre Joy Boy en Laugh Tale. Guarda el secreto para Luffy, el heredero. En el capítulo 1, el sombrero es un voto de confianza. Vas a reír como Nika, hermano. En el capítulo 434, Shanks advierte sobre lo correcto. Luffy, quien despierta los tambores de la liberación. Capítulo 1043. Shanks, con haki que resuena con el de Dragon, entrena a Luffy indirectamente, sabiendo que el hijo del Salvador se convertirá en el dios que libera a los oprimidos de God Valley. Shamrock se convierte en el contrapunto. Perdido, quizás se transforme en un dios falso como Imu, forzando a Shanks a luchar por su hermano. En el capítulo 1059, Shanks menciona viejos amigos, Dragon, cuyo rescate moldeó su visión. Esa fe hace de Shanks el arquitecto sutil del destino de Luffy. En el BAF, capítulo 1120 en adelante, Shanks confronta a Luffy con la verdad del 1160. Dragon me salvó y esperé a que te convirtieras en Nika. Luffy ríe, pero comprende el peso. Su Gear 5, capítulo 1045, es el sol que Shanks vio en él desde el rescate. Shamrock aparece como antagonista, capturado por los God Knights, forzando una batalla fraterna. En el capítulo 967, la risa de Roger en Laugh Tale
final incluye un poneglyph sobre God Valley, confirmando que el deseo de Shanks de que el hijo de Dragon Sea Nika es profecía. Piensa en la climática. Luffy, como dios sol, libera a Shamrock, uniendo así a la familia contra Imu. Esta teoría del rescate al despertar hace de Shanks el catalizador del destino solar de Luffy. En el capítulo 576, Luffy pierde a Ace. Descubrir a Shanks como hermano adoptivo llena el vacío, resonando con Sabo. Capítulo 672. Dragon, salvador de Shanks en el 1160, se convierte en el padre que une piratas y revolución. En el capítulo 1085, La sombra de Imu, Shanks y Luffy, como hermanos, derriban el trono vacío. Blackbeard, rival, capítulo 577, ataca a la familia extendida, elevando las apuestas. El deseo de Shanks por Luffy como Nika viene de la gratitud hacia Dragon. Salvado de bebé, él guía al hijo de este hacia el sol de la libertad. Shamrock, perdido, se convierte en la prueba final, quizá un God Knight que Luffy salva como dios sol. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!